Capítulo 3. Panorama histórico de los problemas filosóficos. Antes de entrar detenidamente en el estudio de cada filósofo en el origen cronológico, es preciso dar un panorama general de ellos que permita de un solo vistazo la ubicación de los mismos en las épocas históricas y la asociación de su nombre con su teoría o tema central. 1. Los filósofos presocráticos. En el siglo VII a.C. nace el primer filósofo griego, Tales de Mileto. Él y los siguientes filósofos jónicos, como Anaximandro y Anaxímenes, tratan de expresar cuál es el arjé o constitutivo fundamental del universo. También sobresalen las teorías de Pitágoras, llenas de misticismo y de matemáticas, la de Heráclito, el filósofo del devenir, y la de su opositor, Parménides, que elucubra la primera teoría del ser y por la cual se le considera como el iniciador de la metafísica. Anaxágoras, siglo V a.C., esboza una teoría sobre el nous, espíritu divino. En cambio, Demócrito y Empédocles insisten en el materialismo. Por otro lado, los sofistas, como Protágoras, Calicles, Gorgias, hacen gala de su aptitud dialéctica y plantean el relativismo como postura filosófica. Sócrates será el enemigo más temible de dicha postura. Con esto queda iniciado el movimiento filosófico de Atenas, que culmina en los siglos V y IV, como a continuación veremos. 2. El apogeo griego. Sócrates, Platón y Aristóteles forman el triunvirato de los grandes filósofos griegos. El primero con su método mayéutico y su teoría del concepto. El segundo con su teoría de las ideas y un estilo literario. Y el tercero con la estructuración de las principales ramas filosóficas, como lógica, metafísica, ética, psicología racional y política. Todos ellos elevaron la filosofía a un rango de primer orden. De aquí en adelante todos los filósofos se hacen acreedores de las aportaciones de estos genios. En ciertos autores es clara la influencia de Platón o de Aristóteles. La Edad Media, por ejemplo, será una lucha en favor de uno o de otro autor. El platonismo tuvo primacía en los primeros siglos del cristianismo. Solo después del siglo X fue redescubierto Aristóteles. 3. La filosofía cristiana medieval. Sobresale San Agustín en el siglo V con su teoría de la iluminación y la aplicación de la teoría platónica al cristianismo. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino sintetiza a Aristóteles con el cristianismo. Los dos autores forman el núcleo de la filosofía cristiana en sus respectivos siglos. La escolástica tuvo su época de decadencia. Se mencionaron principalmente dos autores, Duns Scoto y Guillermo de Ockham. El primero es el doctor sutil y el segundo cae en un fideísmo y en un nominalismo, por todos conceptos criticables. La segunda parte de este libro tratará de explicar los pensamientos respectivos de los autores mencionados y otros que pertenecen a la misma época antigua y medieval. En esa época la filosofía suele ser realista, aplicada al mundo y al hombre. Solamente en la época moderna la filosofía tomará el problema del conocimiento como la base y el inicio de todo filosofar. 4. La filosofía racionalista. En la época moderna sobresale el racionalismo de Descartes, prolongado luego por Malebranche en el ocasionalismo, Spinoza en el panteísmo y Leibniz con la teoría de las mónadas. Estamos en los siglos XVII y XVIII. La atención quedará centrada en las disputas filosóficas de la corriente empirista contra la racionalista. 5. La filosofía empirista. En Inglaterra es donde principalmente florece el empirismo, aún en nuestros días. Francis Bacon primero y luego Locke,
quien rechazó las ideas innatas. Berkeley, paradójicamente también idealista, y Hume con sus famosas críticas contra el principio de causalidad y el concepto de sustancia, son los principales autores. 6. Kant y los idealistas germanos. Como un intento de síntesis entre racionalismo y empirismo, está la teoría de Kant en el siglo XVIII. A su genio siguieron los tres idealistas germanos más importantes. Fichte, con un idealismo subjetivo, Schelling, con un idealismo objetivo, y Hegel, con un idealismo absoluto. Estos autores representan la cumbre de la especulación filosófica. El análisis, la profundidad, la complejidad de expresión y el espíritu sistemático son las características propias del genio germano idealista. 7. Los filósofos del siglo XIX. Principalmente hay que mencionar en el siglo XIX a los dos grandes críticos de Hegel, que son Kierkegaard, precursor del existencialismo, y Marx, con su materialismo dialéctico. Enseguida está otra pareja, Nietzsche con la teoría del superhombre, y Schopenhauer con su pesimismo absoluto. Comte con su doctrina positivista complementará el cuadro de estos filósofos. La tercera parte de este libro estará dedicada a los pensadores de esta época moderna, desde Descartes hasta Comte. La cuarta parte abarcará especulativamente a los autores del siglo XX. 8. Los filósofos del siglo XX. En primer lugar está el autor que ha iluminado a la filosofía del siglo XX, Edmundo Husserl, fundador del método fenomenológico. Enseguida hay dos corrientes que derivan directamente de Husserl, a saber, el existencialismo y la axiología. Dentro de la corriente axiológica estudiaremos a Scheler. Por su parte, el existencialismo cuenta con 4 autores principales. 2 son alemanes, Heidegger y Jaspers. 2 son franceses, Sartre y Marcel. Heidegger insiste en que su tema no es tanto el hombre, sino el ser en general. Jaspers es famoso por su concepto de la trascendencia. Dios. Sartre es un franco antiteísta, y su existencialismo queda definido como un pensamiento que asume todas las consecuencias de la negación de Dios. En cambio, Gabriel Marcel es un filósofo católico que ha logrado profundos análisis de las situaciones humanas que aparecen en íntima concordancia con las verdades cristianas. Terminaremos con Russell, autor básico en el pensamiento lógico.